Buenas noches, iniciamos el noticiero desde el Congreso Nacional con Ricardo Benedict. La reacción del Congreso ante el veto presidencial de las reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Televidentes de hoy mismo. Ya se ha conocido el veto presidencial aquí en la Cámara Legislativa. Se le ha dado la lectura completa a petición del abogado Osvaldo Ramos Soto. En su momento solo se había dado un resumen de lo que es este veto presidencial. Sin embargo, ya se tiene aquí el veto presidencial. En este preciso momento, el diputado Tomás Zambrano y secretario del Congreso Nacional va a dar una conferencia de prensa con la posición oficial del Congreso Nacional con relación al veto presidencial a la ley de privación de dominio. En este momento, el diputado Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional. Bueno, buenas noches y se agradece el espacio a cada uno de los medios de comunicación que le dan cobertura a la labor legislativa y que están presentes en cada sesión del Congreso Nacional. Y ustedes han sido testigos que hace un par de minutos se le dio lectura íntegra a lo que es el veto sobre el decreto 30/2018, que contiene lo que es una reforma amplia a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Recordando que este veto es parte de un proceso democrático, es parte de un proceso de utilizar las atribuciones constitucionales que tiene un poder del Estado. Recordando que la misma Constitución establece que los poderes del Estado somos complementarios, no tenemos subordinación y somos totalmente independientes. Y el artículo también 216 de la Constitución de la República establece que cuando un decreto, una ley es enviada por el Poder Legislativo a su sanción al Poder Ejecutivo, este tiene 10 días para poderlo sancionar o poder establecer el veto. Y el veto lo establece cuando, después de un análisis que él realiza como Poder Ejecutivo, establece que existen algunos inconvenientes para poder establecer la sanción y por eso envía el veto. El veto que se ha enviado y que se le dio lectura por más de varios minutos va en dos sentidos. Uno, que según lo que dice el razonamiento que ha enviado el Poder Ejecutivo, que viene a tener cierto grado de contradicción con normas y convenios y convenciones internacionales de las cuales Honduras ha suscrito. Ese es el primero. Y segundo razonamiento que nos hace es de que el Congreso tuvo que llevar a cabo una consulta y opinión a la Corte Suprema de Justicia porque de manera tácita, dice el razonamiento, se tenía que reformar el Código Penal, el Código Procesal Civil, la ley de lavado de activos. Entonces, esos son parte de los dos razonamientos de peso que fundamenta el veto del Poder Ejecutivo. El Congreso, en este caso, sí tenemos, y ya lo vimos, el presidente Oliva lo mencionó en horas del mediodía, nosotros lo ratificamos en el Pleno por instrucciones del presidente del Congreso, dos aspectos. Primero, que el mismo artículo 216 de la Constitución, en su último párrafo, establece que cuando ese veto que realiza el Ejecutivo y lo envía al Poder Legislativo sustenta que pudiera existir una inconstitucionalidad en cualquiera de las dos vías, tanto de forma como de contenido. En este caso, el razonamiento que hace el Ejecutivo dice que es una inconstitucionalidad de forma. Entonces, en este caso, la misma Constitución le ordena y le da la atribución al Congreso Nacional de enviarlo a la Corte Suprema de Justicia y establecerle un término a la Corte para que se pueda pronunciar. Mañana ya vamos a proceder a enviar este decreto, enviar igual el veto para los razonamientos de la Corte Suprema de Justicia y le establecemos un plazo de 90 días a la Corte Suprema para que pueda pronunciarse sobre si existe o no existe inconstitucionalidad sobre esta reforma. Eso es en base a la Constitución. Segundo tema, que también es una decisión del Congreso, en el veto el Ejecutivo señala de que le pide a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que integran diferentes operadores de justicia, que analicen la ley de privación de dominio vigente, actual, para ver si existen excesos, existe mala aplicación por parte del operador y si se necesitan reformas. Entonces, el Congreso también
le pide a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de carácter oficial, ya lo anunció el presidente, lo dijimos en el Pleno, que en las reuniones que va a tener esta Comisión de Justicia Penal, cuando se reúna para conocer, analizar los alcances, la aplicación de la ley de privación de dominio a lo largo de la vigencia después del 2010, se integre por parte del Congreso a 2 diputados. Uno que es el vicepresidente actual, el abogado Denis Armando Castro Bobadilla, que fue el diputado proyectista. Y otro compañero diputado va a ser el diputado Mario Alonso Pérez López, diputado por Santa Bárbara, jefe de bancada del Partido Nacional, y que era el presidente de la Comisión de Dictamen. En el Congreso en este momento el veto no se va a someter a la ratificación constitucional como le establece la Constitución, porque tenemos que esperar estas 2 vías. Tenemos que esperar que la Corte se pronuncie primero. Y también yo creo que por el respeto a la institucionalidad, para dar un mensaje positivo, vamos a esperar también que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se pronuncie, y posiblemente no se podría descartar que de esa comisión también nazca un proyecto de reforma de la ley de privación al revisar la aplicación, el funcionamiento, el ámbito y todo lo que ha venido utilizando esta normativa estos más de 7 u 8 años que tiene de estar en vigencia. Entonces el Congreso hasta el momento ya no se va a pronunciar sobre este tema, únicamente vamos a esperar que la Corte Suprema y que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se pronuncie y dejar un mensaje claro. La unidad del Partido Nacional, entre la bancada del Partido Nacional, el presidente Oliva, la Junta Directiva del Partido Nacional, nuestra gran bancada y el Poder Ejecutivo y el presidente Hernández, seguimos trabajando en equipo, somos un mismo equipo para gobernar, para darle respuesta al pueblo hondureño, y vamos a seguir trabajando de la mano, trabajando en unidad, trabajando en armonía por el bien del pueblo hondureño al cual nosotros nos debemos como Partido Nacional. ¿No hay conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por esta? Sí, Benedict, y mencionar, y por eso lo aclaré sin alguna pregunta, dejar un mensaje claro y dejarle ese mensaje a más de 1,5 millones de nacionalistas, más todo el pueblo hondureño que le dio el respaldo al Partido Nacional esta última elección, que nosotros no somos como otros partidos que se dividen y también colaboran a que la familia hondureña se divida. Nosotros como Partido Nacional seguimos trabajando en equipo, trabajamos de la mano con nuestro líder máximo del Partido Nacional, como es el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, y vamos a seguir trabajando en comunión, en comunicación, en armonía, sobre los temas que vamos a seguir aprobando en el Congreso en favor del pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Edgardo, la posición oficial del Congreso Nacional en relación al veto presidencial. Seguimos escuchando al diputado Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional. No basadas a la actual que se aprobó, sino a la ya existente. Sí, yo creo que en este tema, como aquí hemos tomado 2 acciones como Congreso también, en base al veto que hemos recibido, se envía el decreto, se envía el veto a la Corte Suprema. Vamos a esperar esos 90 días que le hemos fijado como plazo a la Corte Suprema. Y segundo, yo creo que con toda la responsabilidad en el Congreso, es importante que esperemos las 2 decisiones, tanto la de la Corte Suprema como esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, y escuchemos a ver cuál va a ser su planteamiento. Yo diría que el Congreso, alguna decisión que pueda tomar sobre la ley de privación de dominio, tendríamos que esperar ambas decisiones y ambas resoluciones que tomen estos 2 organismos a los cuales el Congreso está enviando el decreto, está enviando el veto, y también les está fijando plazo a la Corte y a la Comisión de Justicia Penal, fijándole y pidiéndole o solicitándole que esa comisión, cuando toque el tema, integre el acompañamiento de 2 compañeros diputados que han trabajado en la reforma de este decreto 30/2018. Que en estos 90 días puede proceder la autoridad a continuar con las incautaciones de bienes, pueden ser a diputados o a cualquier otro. No, es que hay que dejar claro algo. La reforma no venía a imposibilitar del manejo de aseguramiento e incautación de bienes, eso hay que dejarlo claro. Y en ningún momento la reforma decía que a los diputados no se les podía incautar. Bien, eso lastimosamente son tipos de campañas con alguna mala intención o con falta de información o mala interpretación de la misma normativa. Y yo sí le digo, leamos bien la reforma, en ningún momento se dice que ya no se van a asegurar bienes. En ningún momento decía que no se van a incautar propiedades. En ningún momento decía que un diputado o un funcionario estaba blindado para que no se le pudiera seguir este procedimiento de privación de dominio.
sin esta reforma, con la ley vigente, sigue aplicándose a normalidad como lo ha venido realizando estos últimos 8 años. Ahora nos toca esperar la opinión de la Corte, la resolución y lo que va a decir esta Comisión de Justicia. ¿Y cuándo se reúne la comisión? ¿Abarca incluso a los 5 jinetes que mencionó el expresidente Lobo Sosa de aplicarse? No, hay que decir, la ley es de carácter general, abarca los 8 millones, casi 9 millones de hondureños. ¿Y cuándo se reúne la Comisión Interinstitucional de Disciplina Penal? ¿Cuándo se reúne la Comisión Interinstitucional? Bueno, ahí, según tenemos entendido, el presidente de la Corte es de las personas que coordina esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y ya será él en su momento que los va a convocar y va a determinar en qué fechas y qué días va a poderse reunir para tocar el tema. Cuando lo haga, de manera cordial y también para construir, tendría que invitar a los 2 compañeros diputados que le vamos a pedir de manera oficial, lo hemos hecho público, el presidente Oliva, nosotros en el Pleno del Congreso por sus instrucciones, ahora públicamente y también se lo haremos saber por escrito a través de la Secretaría de este Congreso. ¿Cuál va a ser el papel de estos 2 diputados ahí en la comisión? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Bueno, 2 temas, Calona. Primero, yo creo que con toda la prudencia del caso, el Congreso se va a tener que pronunciar al tener resoluciones, respuestas, opiniones de los 2 grupos y organismos a los cuales estamos enviando este veto y el decreto. Vamos a tener que esperar la opinión de la Corte, si realmente existe algún indicio de inconstitucionalidad por el tema de forma, y vamos a esperar también la opinión de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que analice el alcance y aplicación de esta ley estos últimos 8 años. Y de esa misma comisión no podemos descartar que surja y nazca un proyecto de decreto de reforma. Entonces, en ese momento en que el Congreso va a valorar si se somete a ratificación constitucional, dependiendo que dicen los 2, o se procede a lo que sería un proyecto nuevo y elaborar una reforma nueva. Aquí en eso estamos abiertos, aquí nadie está cerrado, sino actuar de manera objetiva y que pueda tener el acompañamiento de los operadores. ¿Quién tener este problema? Bueno, cuando lo reformó el Congreso y la Comisión determinó que no era necesario porque no estaba reformando ningún código, no se reformaba el código penal, ni el procesal penal, ni el procesal civil, sino únicamente estábamos reformando lo que es la ley de privación de dominio. A criterio de eso, la Comisión no solicitó opinión a la Corte porque estaba bien fundamentado en su dictamen. El Poder Ejecutivo sustenta de que se tuvo que consultar y ahora el que tiene el control de constitucionalidad en el país es la Sala de lo Constitucional y nos toca escuchar y esperar y respetar la decisión que va a tomar. Una opinión pese a que la ley manda a que se debe presentar un recurso de inconstitucionalidad antes de aplicar precisamente esta ley. No. La reforma es un derecho, eso el Congreso actuó en base a sus atribuciones del artículo 205 constitucional y de la misma ley orgánica del Congreso. Nosotros reformamos una ley y el Congreso tiene la atribución de crear, interpretar, reformar y derogar las leyes. Eso es atribución. Ahora, cuando viene un veto, entonces la misma Constitución le dice que se envía a consulta para que la Corte determine si esa reforma, si ese decreto tiene vicios de inconstitucionalidad. Ese es el procedimiento que establece la Constitución, lo que estamos llevando a cabo. Los dos diputados que se integran a esta Comisión Interinstitucional van a establecer algún cabildeo para que continúe la ley o para que sea otra ley. Hay que recordar, los 2 compañeros que el presidente y el Congreso ha pedido que integre esta comisión son 2 conocedores de la materia penal, son de personas honorables, respetadas, que tienen, y podría decir, de los diputados más brillantes que tiene el Congreso, Mario Pérez y Denis Castro Bobadilla. Entonces, no es cualquier diputado o cualquier persona que no tiene, son gente con conocimiento, con capacidad, son penalistas. Entonces, ellos van a llegar y van a tener que explicar los alcances de la reforma, algunos excesos que creen que pudieron haber cometido en la aplicación de la ley, y después van a revisar si es viable o elaborar un nuevo proyecto de reforma. En eso no estamos cerrados. Podríamos esperar un nuevo proyecto de ley que venga dirigido a reformar y evitar algunos excesos o abusos que han denunciado muchos ciudadanos, muchos abogados y colegas o algunos otros tipos de personas en el país. ¿Este trabajo que va a realizar esta comisión es a la par de la Sala de lo Constitucional o habrá que esperar primero que se pronuncie la Corte? No, es que la Corte se va a pronunciar únicamente al proyecto de reforma en base a la forma, porque el Ejecutivo lo que enunció
es que se tuvo que seguir lo que era la opinión de la Corte para aprobar el decreto. Entonces eso es una inconstitucionalidad, una opinión en base a la forma de que se llevó a cabo el decreto. Ese solo va en ese aspecto. El otro tema, la Comisión de Justicia Penal va a revisar si existen abusos, si existe mala aplicación, si existen excesos o si realmente se necesita y es meritorio una reforma sobre esta ley de privación. Entonces el Congreso estaríamos informando qué es lo que ha pasado el día de hoy, hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a esperar como Congreso Nacional después de estas decisiones. Bien, concluye esta conferencia de prensa la posición oficial del Congreso Nacional. Edgardo, ya la escuchó usted, la escucharon también los televidentes de hoy mismo. Desde el Congreso Nacional, con usted, Edgardo.